Este es el siguiente gran teorema de convergencia que veremos en el curso. Teorema de convergencia dominada de Lebesgue. Sea fn una sucesión de funciones integrables que convergen puntualmente mu casi donde quiera a una función medible real valuada f. Si existe una función integrable g que domina a la sucesión, es decir, que cada elemento de la sucesión está dominado por g, es decir, es un tipo de dominancia uniforme para n. Es decir, para toda n se cumple esto. La misma g no depende de n. La g debe de ser independiente del n. Entonces, si se cumple esto, la función f, el límite mu casi donde quiera, es integrable y, por lo tanto, puedo hablar de su integral. Y la integral del límite es el límite de las integrales. Aquí, ojo, este f no es el límite puntual, es un límite puntual mu casi donde quiera, entonces podríamos escribirlo como límite de fn mu casi donde quiera. Bueno, aquí hay varios comentarios que hacer para entender el enunciado del teorema. Primero, a las funciones se les pide que sean integrables. Esto para compararlo con el teorema de convergencia monótona, en donde no se le pide que sea integrable, por supuesto, las funciones, pero se les pide que sean monótonas y no negativas. Aquí las funciones pueden ser como sea, siempre y cuando sean integrables. Por supuesto, medibles y además integrables. Luego, se les pide convergencia no en todo el espacio, sino mu casi donde quiera. Eso es mu casi donde quiera. Esto es el segundo gran cambio. Convergen puntualmente mu casi donde quiera, no en todo el espacio, sino solamente en una parte. Por otra parte, estamos pidiendo que exista una función integrable g que satisfaga esta condición. Ahora, ojo, estamos utilizando la palabra domina. Recordemos que una función domina a otra si el valor absoluto de ella es mayor o igual que la función en cuestión. Entonces, pero aquí no aparece el valor absoluto. ¿Qué está sucediendo? Bueno, hay de dos sopas. Uno, si la función g es no negativa, entonces el valor absoluto de g coincide con g y tenemos lo que entendemos por que algo lo domine. Entonces caemos en esto que definimos como que algo lo domine. Ahora, si g no coincide con su valor absoluto, esta condición fn menor o igual que g, junto con la integrabilidad de g, como g es integrable, entonces se cumple que g es menor o igual que su valor absoluto y esta función también es integrable. Entonces se cumple nuevamente lo que establecimos como dominancia. Así que esta condición basta y que g sea integrable para garantizar que se cumple esto de aquí arriba, que es lo que entendemos como que una función domine a otra. Veamos la demostración. Supongamos que fn es una sucesión de funciones integrables que convergen puntualmente mu casi donde quiera a una función f. Esto significa que existe un conjunto medible de medida cero fuera del cual tenemos convergencia puntual. Es decir, si x no está en n, es decir, está en n complemento, tenemos la convergencia puntual. Fn de x converge con n a f de x. Vamos a definir la siguiente sucesión. Le voy a cambiar de nombre por un momento. Y cambiemos de nombre por un momento a esta sucesión, a la sucesión con la que empezamos, fn de x y f de x, y definamos una nueva sucesión. Definamos la sucesión fn de x como la función característica de n complemento, es más, sin el x, definamos la sucesión fn como el producto de la función característica del n complemento por fn y a la función f como lo mismo, la función característica de n complemento por f barra, es decir, este límite.
esta nueva sucesión, lo que estamos haciendo es truncando la sucesión original y fijándonos solamente en las funciones en el conjunto donde sí hay convergencia. Y donde no hay convergencia, estas son 0, esta sucesión siempre es 0, esta función límite siempre es 0 y entonces también esta nueva sucesión converge en todo punto. Por lo tanto, esta sucesión Fn converge puntualmente a f de x en todo x. Es decir, de origen podemos suponer que la sucesión original converge puntualmente en todo punto. ¿Por qué? Porque siempre podemos truncarla utilizando el conjunto de medida 0 para obtener convergencia en todos lados. Así que de ahora en adelante, en esta demostración, trabajaremos con la sucesión Fn, la cual converge en todo elemento del espacio. Converge puntualmente en todo elemento del espacio. Ahora, dado que por hipótesis f de n está dominada por g, y como tenemos convergencia en todo x, esto implica que, tomando el límite, la función f también está dominada por g. Al ser g integrable, utilizando el corolario 6.3, esto implica que f es integrable, bueno, el valor absoluto de f es integrable, por lo tanto, f es integrable. Aquí utilizamos el corolario 6.3. Ahora, también esta desigualdad implica que menos g es menor o igual que fn menor o igual que g. Es decir, pasando este g del lado derecho en esta desigualdad, tenemos que la función fn más g es una función no negativa. Además, esta sucesión converge puntualmente con n a f de x más g de x. Por lo tanto, utilizando el lema de Fatou, tenemos lo siguiente. La integral de g respecto de mu más la integral de f respecto de mu, utilizando linealidad, puesto que ya ambas funciones son integrables. Esto es la integral de f más g de mu, que es el límite de esta sucesión. Bueno, podemos escribirlo como el límite de esta sucesión, pero también lo podemos escribir como el límite inferior de esa sucesión. Voy a escribir g más fn de mu. Aquí es donde utilizamos el lema de Fatou. El lema de Fatou nos dice que la integral del límite inferior de esta sucesión de funciones no negativas, por eso es importante haber verificado esto, es menor o igual que el límite inferior de la integral de cada uno de esos elementos, g más fn de mu. Luego, el límite inferior, dado que el g no depende de n, y estas son funciones también integrables y podemos utilizar ya la linealidad, esto es precisamente la integral de g de mu más el límite inferior de la integral de fn de mu, utilizando linealidad. Pero notemos que este término, dado que g es integrable, es un número y podemos restarlo de ambas partes. Es decir, lo que podemos concluir de aquí es que la integral de f de mu, que es esta parte, es menor o igual que el límite inferior de las integrales de fn de mu. Ya tenemos una desigualdad. Por otro lado, de acá
Utilizando ahora este lado de la desigualdad, tenemos que G menos Fn también es una sucesión no negativa y vamos a utilizar nuevamente el lema de Fatou para hacer la integral de G de mu menos la integral de F de mu es la integral de G menos Fn, no, G menos F de mu. Y esto es por la misma razón que acá, pero con el menos, esto es el límite inferior de n de esta sucesión, G menos Fn de mu. Aquí utilizamos lema de Fatou. Y nos queda límite inferior de la integral de G menos Fn de mu, de donde nuevamente esta parte no depende del n y simplemente podemos escribirlo como la integral de G. Repitiendo el argumento anterior, donde solamente hemos utilizado que el límite inferior de menos la integral de Fn de mu es, para sacar este menos de este límite inferior, sale como el límite superior de la misma sucesión, pero sin el menos. Entonces este menos sale de esta forma con límite superior, donde notemos que al restar esta cantidad, la integral de g, así como lo hicimos aquí arriba, restándolo de esta parte, nos queda una desigualdad con signo menos en ambos lados, con la integral de f, el límite superior de estas integrales, multiplicando por menos se cambia el sentido de la desigualdad. No la voy a escribir explícitamente, sino hasta este punto. Pero vamos a combinar estas dos desigualdades. La primera nos dice que la integral de f es menor o igual que la integral, más bien, es menor o igual que el límite inferior de estas integrales. Ahora, recordemos que el límite inferior de una sucesión siempre es menor o igual que el límite superior de la sucesión. Pero tenemos una desigualdad para el límite superior que, cambiándola, multiplicando por menos, cambia el sentido de esta desigualdad. Y lo que nos queda es que esta desigualdad es menor o igual, que el límite superior es menor o igual precisamente a la integral de f respecto de mu. ¿Esto qué quiere decir? Que el límite inferior y el límite superior coinciden y son iguales a la integral de f. En otras palabras, la integral de f, en otras palabras, existe el límite, porque coincide con estos dos, y es precisamente el límite de esta sucesión, el límite de Fn respecto de mu. Esto demuestra el teorema de convergencia dominada. El teorema de convergencia dominada de Lebesgue tiene muchas aplicaciones. Veamos algunas de ellas. Primero, ejemplo, probar que la integral dada por, probar que el límite cuando n tiende a infinito de n veces la integral de 0 a 1 de raíz de x, e a la menos n cuadrado x cuadrado de x, esto es integral de Riemann, es 0. Notemos primero la necesidad de intercambiar límite con un proceso de integración. Si bien no es la integral de Lebesgue, a priori, hay un proceso de integración. Entonces, esto grita el poder utilizar teorema de convergencia dominada de Lebesgue. Establezcamos primero el territorio, el espacio de medida en el que vamos a trabajar. Vamos a trabajar en el espacio de medida del 0,1 con la sigma álgebra de Borel en el 0,1 y la medida de Lebesgue también restringida al 0,1. En este espacio yo voy a definir la siguiente sucesión de funciones. Fn de x voy a tomar, el n lo voy a meter utilizando linealidad y voy a definir mi sucesión de funciones como está ahí escrito. Bueno, yo lo que quiero ahora hacer es ver que esta Fn
esta sucesión satisface las hipótesis del teorema de convergencia dominada de Lebesgue para poder justificar el meter el límite a la integral. Claro, además justificando lo que habíamos visto. Esta integral definida de Riemann coincide con una integral de Lebesgue, porque la función de hecho es continua y el dominio es en un intervalo acotado, cerrado y acotado de hecho. Bueno, lo primero que tengo que hacer es ver cuál es el límite puntual de esta función. Si es casi donde quiera o en todas partes, no importa. Entonces, ¿quién es este límite? Tengo yo este límite, el cual es fácil ver, ya sea utilizando L'Hopital o alguna otra técnica, que este límite es 0 independientemente de quién es el x. Para toda x, este límite es 0. Por lo tanto, mi función, la función que es límite puntual de esta fn, mi candidato es la función constante 0, f de x. Ahora, otra cosa. Bueno, entonces ya tenemos que convergencia puntual. No lo estoy haciendo en orden, pero tenemos que verificar que cada fn es una función integrable. ¿Cómo vemos que es una función integrable? Bueno, fn es una función continua en un compacto. Por lo tanto, alcanza su máximo y su mínimo. Es una función acotada. Esto implica que su integral de Riemann existe. Y como vimos, la integral de Riemann de 0 a 1 de esta función coincide, por el criterio que vimos en el video pasado o antepasado, coincide con la integral de Lebesgue de esa misma función. Por lo tanto, cuando digo que existe, es que es finita. Por lo tanto, estas funciones son integrables. ¿Qué más necesitamos para poder utilizar teorema de convergencia dominada? Pues efectivamente, dominar a la sucesión por una función integrable. Notemos, las funciones son funciones no negativas. Entonces nos vamos a olvidar del valor absoluto. Para poder dominar a estas funciones fn por algo que sea integrable, echaremos mano de lo siguiente. Notemos que siempre se cumple la siguiente desigualdad, que x es menor o igual que la función e a la x cuadrada. Verificar de tarea. Bueno, entonces utilizando este hecho, notemos lo siguiente. Fn de x la puedo escribir como, que es esta función, la puedo escribir como nx entre raíz de x e a la n cuadrado x cuadrado. Lo que estoy haciendo es multiplicar por un raíz de x arriba y abajo. Luego entonces, bueno, aquí voy a poner 1 entre esto. Luego entonces, fíjense que yo tengo aquí nx entre e a la nx al cuadrado. Estoy pasando es como si pasara este exponencial dividiendo, que nunca es 0, dividiendo a la x. Y lo que me dice es que eso es un número menor o igual a 1. Este número es menor o igual a 1. Por lo tanto, fn de x es menor o igual que 1 entre raíz de x. Esta es mi función candidata g de x para dominar a fn de x. De hecho, estoy viendo que la domina. Todo esto en el 0,1 lo estoy pensando nada más, por supuesto. Así que solo me resta ver que g es integrable también. ¿Cómo veo que g es integrable? Bueno, a ver, esta función sigue siendo, es continua también en el 0,1. Es acotada. Por lo tanto, la integral en el 0,1, la integral de Lebesgue de esta función g de x, no le debería de poner la x, la integral g respecto de lambda es igual a la integral de Riemann de g de x, la cual la podemos calcular a mano y en este intervalo se pueden verificar que es precisamente 2, el cual es finita. Por lo tanto, g es integrable. Ya tengo las hipótesis del teorema de convergencia dominada satisfechas. Así que el teorema de convergencia dominada
lo que me dice es que el límite, cuando n tiende a infinito, de la integral de 0 a 1. Bueno, a ver, primero, lo que yo quiero, ¿qué es esto? La integral de raíz de x por n por e a la menos n cuadrado, x cuadrado de x. Yo lo puedo escribir como el límite de la integral de Lebesgue de la función fn respecto a la medida de Lebesgue, pero utilizando teorema de convergencia dominada, esto es igual a la integral del 0 a 1 de el límite puntual de estas integrales. Pero el límite puntual es el f, es 0, entonces es la integral de Lebesgue de la función 0, la cual por supuesto es 0. Y así hemos demostrado que este límite es 0 utilizando teorema de convergencia dominada. Veamos otro ejemplo que además nos va a enseñar una lección en donde que nos dice que es muy importante verificar las hipótesis del teorema. Bueno, sabemos de los teoremas, pero en particular el teorema de convergencia dominada. Supongamos que queremos calcular este límite. Podríamos intentar hacer lo mismo. E incluso hasta podríamos decir, bueno, ya no se parecen mucho. Hay un n aquí de por medio, hay un raíz de x aquí, es lo único que está cambiando. Entonces debe ser lo mismo, pues voy a meter el límite y voy a calcular este otro acá. Bueno, si lo hacen, de hecho se puede hacer a mano sin utilizar teorema de convergencia dominada. Y a ver si se integra esto utilizando integración por partes, si se toma un límite, pueden verificar que el límite de esta integral es un medio. Pero por otro lado, la integral del límite de lo que está ahí adentro, es decir, de n cuadrado xe a la menos n cuadrado x cuadrado. Esto, por otro lado, entonces, por otro lado, esto es, lo que estoy checando es, fíjense, si no meto el límite me da un medio. Si meto el límite, ¿me da cuánto? Bueno, esto me va a dar la integral de 0 a 1 de... me da de 0, de la función 0, por lo tanto, esta integral me da 0. Y por supuesto, un medio no es 0. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que no podemos garantizar las hipótesis del teorema de convergencia dominada con estos integrandos. El problema va a radicar en cómo dominamos a los integrandos con una función integrable. Porque el resto pasa igual. Selecciono a mi fn como este de aquí adentro. Por la misma razón, el límite, de hecho, de los fn's va a ser 0 también. Las integrales de Lebesgue con las de Riemann coinciden. Todo funciona, salvo esta parte. Cómo domino la función g. Y para verlo, vamos a ver cómo son las gráficas de estas funciones para que vean por qué no voy a poder dominarla. Para ello voy a recurrir al siguiente software. Veamos la siguiente ventana. Aquí he definido la función f, los integrandos como funciones de n y de x. Aquí está, n cuadrado por x por la exponencial de menos n cuadrado x cuadrado. Y lo que quiero que veamos es, voy a graficar los primeros, que son los primeros 100 términos de esta sucesión. Aquí el parámetro se va a mover continuo, pero nada más nos interesa movidos en los números naturales. Entonces veamos, aquí se ve la gráfica que f1, aquí está abajo, es muy cercano al 0. Conforme yo voy viendo cómo son los elementos de esta sucesión, fíjense las gráficas, conforme yo voy aumentando la n, las gráficas se van anulando en una porción mayor del intervalo del 0 al 1. Entonces, por un lado, no sorprende que su límite puntual sea la función constante 0, porque vean cómo se van acercando al 0 en una región más grande de este mismo intervalo. Sin embargo, vean qué está sucediendo. Están creciendo cada vez más en el cachito en donde no son 0 y comienzan a crecer desmedidamente. Esta parte es lo que nos impide poder
acotarla, dominarla con una función integrable, porque el área de estas partes, el área bajo la curva del cachito en donde no se anulan las funciones, crece desmedidamente. Aquí ya ni siquiera se alcanza a apreciar qué tanto crecen, pero está creciendo cada vez más, se van anulando en una porción más grande, pero el área va creciendo terriblemente. Por lo tanto, esta es la razón por la que nunca vamos a poder, es un argumento gráfico, por supuesto, habría que dar un argumento analítico, pero esto ilustra por qué no vamos a poder acotarla con una función integrable g, cada uno de estos integrandos, y por lo tanto no podemos utilizar el teorema de convergencia dominada para contestar esta pregunta así como lo hicimos acá. Pues si lo intentamos, vamos a caer en un error, que 0 es igual a 1/2.